Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos las preguntas de la semana de repaso, ciclo ordinario 2017-2. Pregunta número 1. Con respecto a los estudios históricos, ¿son correctos? Bien, en esta pregunta nos están hablando de la historia como ciencia. Recuerda que la historia es una ciencia social que estudia al hombre y su accionar en sociedad y que depende de un elemento súper importante que es como la materia prima del trabajo del historiador, que son las fuentes. ¿Fuentes de qué tipo, profe? Fuentes históricas. Bien, por otro lado también tienes que recordar que la historia como ciencia tiene a ciencias y disciplinas que le ayudan al trabajo, entre ellas la geografía, la arqueología, la sociología y la antropología, que entre otras cosas desarrollan, como la geografía, por ejemplo, el análisis del espacio en donde se van a desarrollar los hechos históricos. Bien, con todas estas cosas que hemos recordado, nos vamos a la pregunta. Dice, ítem número 1. La historia es una ciencia social que estudia los hechos históricos. Eso es verdadero. No estudia cualquier hecho, no estudia el tiempo, no estudia el pasado. Lo que estudia la historia es aquel hecho que nos involucra a todos los ciudadanos que estamos dentro de una jurisdicción que compartimos lengua, sociedad, costumbres, religión, etcétera, y que tiene a personajes de diferente índole que participan en ella. El ítem número 2 dice, tiene por finalidad una mejor comprensión del presente. Eso también es verdadero. Recuerda que uno de los objetivos de la historia es conocer el pasado para comprender el presente y proyectarse al futuro. Realiza un estudio integral del hombre como ser físico y cultural. Recuerda que esta acepción de estudiar al hombre como ser físico y cultural es parte de la antropología, una de las ciencias auxiliares de la historia. Eso es falso. Número 4 dice, es imprescindible para su estudio el uso de fuentes. Eso es verdadero. Un historiador sin fuentes no tiene trabajo científico, por lo cual no podemos determinarla dentro de la ciencia histórica. El ítem número 5 dice, relaciona en su análisis factores como la sociedad, el tiempo y el espacio. Eso es correcto. Recuerda que la sociedad está anclada en la sociología, el espacio con la arqueología y el tiempo con la geografía, que son ciencias auxiliares de la historia. Esto es verdadero. Por eso es que tu clave es la letra B. 1, 2, 4, 5. Pregunta número 3. El periodo comprendido entre el 3000 y el 1200 a.C. se caracteriza por el desarrollo de las aleaciones que permitieron suplantar el uso de la piedra definitivamente y se incrementa el comercio a larga distancia. Surge el Estado, la revolución urbanística y las sociedades esclavistas. Bien, las características que nos han presentado en esta pregunta nos hacen pensar en un periodo de la prehistoria. En la prehistoria hay dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. Entre el 3000 y el 1200 estamos frente a la edad de los metales. Debemos tener en cuenta que dentro de la edad de los metales solamente hay un metal que se define por aleación. Y el metal que se define por aleación es el bronce. Otra característica del periodo de la edad de bronce es que suplanta definitivamente a la piedra. Profe, pero antes del bronce tenemos al cobre. ¿Por qué no hablamos de que el cobre suplanta a la piedra? El cobre, es cierto, es el primer metal que se utiliza, pero recuerda que cuando uno utiliza cobre, no suplanta completamente a la piedra. Es más, este periodo también se conoce como el periodo cuprolítico. El periodo cuprolítico es un espacio
en donde se usa tanto el cobre como la piedra de manera simultánea. ¿Cuándo dejamos por completo el uso de la piedra? Cuando llegamos al bronce. Por otro lado, en este periodo se da la revolución urbanística, que es el aumento de las ciudades, y surgen las sociedades esclavistas, ¿no? Como por ejemplo, sociedades, la primera parte de Egipto, por ejemplo, o también el Estado. Cuando hablamos de sociedades de Estado, estamos hablando de Mesopotamia, por ejemplo, que es un Estado expansivo, que además es militar, que es comercial. Todas estas características forman parte del periodo conocido como la edad de bronce. Por lo tanto, tu clave es la letra E. El texto anterior hace referencia a los cambios políticos y económicos de la edad de bronce. Pregunta número 9. Chavín de Huántar fue una de las culturas más importantes de América indígena. Se desarrolló en el periodo denominado Horizonte Temprano. Identifique la alternativa más adecuada acerca de dicha sociedad. Cuando hablamos de la cultura Chavín, recuerda que Chavín se encuentra en el Horizonte Temprano, como dice tu pregunta, pero que no es una sociedad que aparece de la nada, sino es que trae consigo un cúmulo de conocimientos y aprendizajes que no son del periodo conocido como Primer Horizonte, sino que son anteriores. Ahora, lo anterior al periodo conocido como Horizonte Temprano es el famoso precerámico. Dentro del precerámico de Rowe es el periodo precerámico. En el periodo precerámico podemos encontrar dos periodos diferentes, el lítico y el arcaico, superior e inferior. Estas características de la creación de un Estado, la teocracia, el gobierno de los sacerdotes especializados, entre otros, son características que van a ser copiadas por los Chavín y puestas en práctica en el siguiente periodo llamado Primer Horizonte o Horizonte Temprano. Entonces, una de las características más importantes de Chavín es que consolidó un proceso civilizatorio que vino no en el Primer Horizonte, sino antes de él, y que hay antes el arcaico, en donde encontramos la creación del Estado y el gobierno de los sacerdotes especialistas. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 10. La imagen propuesta es el fragmento de una composición que aparece en una pieza de cerámica del antiguo Perú. Señala la alternativa que exprese mejor el tema representado. Bien, si nos damos cuenta, en esta imagen que nos han presentado tenemos un sacrificio, ¿no? Tenemos el perro, al dios Ayapaec, ¿no? Ayapaec, ya sabes, el famoso dios degollador, guerrero, con una cabeza con serpientes, emplumado y además con garras, ¿no? Ayapaec es básicamente un dios degollador que aparece en el intermedio temprano, pertenece a Moche y aparece en los murales con un objetivo siempre. ¿Cuál es el objetivo? Hacer ofrendas. Por ello, termina por matar a sus contrincantes, termina por matar a las sociedades que no se quieren anexar a ellos. Si te das cuenta, en la figura que presentamos a continuación, las ofrendas mochicas son dadas por haber vencido a sus oponentes. Es por ello que en este cuadro donde aparece Ayapaec, la representación es de ofrendas en una corte mochica. Sobre los orígenes de la civilización griega se puede afirmar lo siguiente. Vamos a recordar las fases de Grecia. La más importante y que siempre hemos visto en clase con un desarrollo importante
es el periodo clásico. El periodo clásico en donde encuentras las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, y el siglo de Pericles. Las guerras médicas forman parte del desarrollo de Grecia, pero no solamente del desarrollo de Grecia, sino también del desarrollo de otras sociedades que se encuentran en el Mediterráneo, como por ejemplo la expansión de Roma. Roma comienza a hacerse cada vez más importante después de las nuevas rutas de comercio que abre Grecia con las guerras médicas. Son súper importantes como un proceso estratégico para el desarrollo de la apertura de los mercados en Grecia y Roma. Por ello es que tu clave es la letra E. Grecia y Roma surgieron al impulso de las guerras médicas. Pregunta número 13. La sociedad se caracterizó por el peso que tuvo, especialmente la asamblea de ancianos denominada Jerusía. La clase alta dedicaba su vida, mientras los esclavos eran los brazos que mantenían la economía. Bien, esta pregunta está contextualizada en la Grecia clásica. Dentro de la Grecia clásica encuentras dos polis importantes, Atenas y Esparta. Atenas es una de las sociedades más importantes, pero no encontramos en ella la Jerusía. Profe, ¿dónde encontramos la Jerusía? La encontramos en Esparta. La Jerusía, que es este gobierno de los ancianos, que son los más importantes, ¿no? Porque ellos nos transmitirían su conocimiento de vida, su conocimiento de los problemas que puedes atravesar en una sociedad de diferente calibre. Los ancianos o la Jerusía se respetan porque es parte de la clase alta que dedicaba su vida a la milicia, ¿no? Recuerda que la Jerusía es parte no de cualquier grupo, sino de parte de la aristocracia. Profe, ¿qué tiene que ver la aristocracia con los espartanos? Bueno, como tú sabes, la organización social que rige para Esparta es la aristocracia, porque dentro de Esparta lo más importante es de qué familia provienes, ¿no? Y esa familia tiene que estar anclada en el reconocimiento al héroe, en el reconocimiento al defensor de la tierra, y ese defensor sin duda es parte de la milicia. Es por ello que tu clave es la letra C. Esparta, la aristocracia, la milicia. Pregunta número 15. Acerca del periodo intermedio tardío se puede afirmar que el periodo intermedio tardío es conocido como un periodo regional, ¿no? Si tú te das cuenta, y esta es la línea de tiempo que hace John Rowe, tienes intercalados periodos conocidos como horizontes e intermedios. Los horizontes son periodos de gran expansión de la cultura, no solo a nivel territorial, sino también a nivel de influencia. Y como lo sabes, a partir del desarrollo de la cerámica. Un mismo estilo de cerámica puede marcarte dentro de un territorio cuánto ha avanzado la cultura a la que pertenece esa cerámica. Y por otro lado también están los periodos regionales o periodos locales. Estos periodos regionales son momentos en donde las sociedades se comprimen para poder ser las que dominen en todo el territorio, es decir, se comprimen como para ir organizándose y después explotan, ¿verdad? Entonces tienes los horizontes y los intermedios. El primer horizonte es también conocido como el periodo de los maestros artesanos, de Moche y Nazca. Y la segunda, o el segundo desarrollo regional, también conocido como intermedio tardío, ¿no? Es después del periodo Tiahuanaco-Huari y aparece como un periodo en donde las sociedades que se encuentran dentro comienzan a pelear por el desarrollo de poder, tanto en la zona de la sierra como en la selva central. Es por ello que tu clave es la letra A. También se denomina segundo desarrollo regional. Pregunta número 16. El Ayllu
fue una institución básica del Imperio Inca. Señale las afirmaciones correctas. La propiedad de la tierra era colectiva. Eso es correcto. La propiedad de la tierra pertenece al Ayllu, es decir, a todos los hermanos de la tierra. Era una familia ampliada o extensa. Eso también es correcto. ¿Por qué ampliada o extensa? Porque ahí participan todos los de la comunidad, en la medida en que entre ellos se van a reproducir. Esas sociedades endogámicas, nadie entra y nadie sale, lo que quiere decir que en una primera, segunda, tercera o hasta cuarta generación, los pobladores de los Ayllus comenzarían a ser familia. Pregunta, ítem número 3. Practicaban la reciprocidad llamada Aini. También es cierto, el Aini es la ayuda mutua que se dan entre personas del mismo nivel social, ¿no? Personas del mismo nivel social, por ejemplo, entre Hatunruna y Hatunruna, entre Curaca y Curaca, etc. ¿Verdad? ¿Es aún la mitad básica de la sociedad peruana? No, no es la unidad básica de la sociedad peruana, porque ya aquí en el Perú hemos tenido un montón de migraciones y con eso hemos tenido, por supuesto, la posibilidad de dispersar a las poblaciones. Por otro lado, dice que la mita era el tipo de trabajo que los vinculaba. No, la mita no vinculaba a la gente del Ayllu, la mita vinculaba a la gente del Ayllu con su superior, ¿no? que sería la gente de la nobleza inca. Es por ello que tu clave es 1, 2, 3. Letra C. Bien, cuando vemos la pregunta 16, vamos con los ítems. Dice, la propiedad de la tierra era colectiva. Efectivamente, recuerda que existen tierras del Ayllu, tierras que todos ellos van a cultivar para poder tener excedente de producción y darle el impuesto llamado tributo al Estado. Es una tierra de tipo colectiva. No hay propiedad privada en los Ayllu. Recuerda que las tierras se entregan, se asignan a las personas que nacen, pero no porque sea propiedad suya, sino porque es propiedad colectiva de todos en el Ayllu. ¿Era una familia ampliada o extensa? Lo era. Recuerda que las Ayllu son sociedades endogámicas en donde nadie entra y nadie sale, entonces en una segunda, tercera o cuarta generación todos terminan siendo parientes, una familia extensa. Practicaban la reciprocidad llamada Aini. Es también cierto, el Aini es el sistema de trabajo por el cual existe la famosa ayuda mutua. Esta ayuda en donde si hoy me pasa algo a mí, yo te ayudo porque yo sé que tú eres mi hermano, que eres parte de mi familia y que cuando yo lo necesite tú también harás algo por mí. El Aini entonces es la famosa ayuda mutua. ¿Es aún la unidad básica de la sociedad peruana? No lo es, ya no lo tenemos. Recuerda que los incas tuvieron un desarrollo social característico de su periodo y que fue eliminado con la llegada de los españoles. La mita era el tipo de trabajo que los vinculaba. Realmente no los vinculaba entre ellos, los vinculaba con el Estado. Si me hubieran preguntado que si el trabajo es el vínculo de los Hatunrunas con el Estado, yo hubiera dicho que sí, pero en este caso me estaba precisando que es entre ellos, entre los del Ayllu, que es que el trabajo es el agente vinculante entre las personas del Ayllu. Por lo tanto, eso es falso. Tu clave sería 1, 2 y 3 en la pregunta número 16. Pregunta número 17. El Imperio Inca desarrolló un sistema burocrático, red vial y ejército numeroso, que le permitió controlar extensos territorios. Establezca la relación correcta en esta lista de funcionarios incas. Mira, esta es nuestra pirámide y en la pirámide tenemos en la cúspide a Sapa Inca, o también llamado Intinchurin, que es el jefe de todo el Tahuantinsuyo. Bien, después de Sapa Inca viene el Suyuyuy Apo, o también llamado Apojuna. El Suyuyuy Apo o Apojuna
es el jefe de un suyo. Se llama jefe de suyo cuando le decimos apojuna, pero cuando le decimos suyuyuy apo, ahí también es parte del Consejo Imperial. Luego viene el apunchig o tokrekut. Este apunchig o tokrekut es el funcionario que se encarga del gobierno de las provincias o guamaníes. Provincia o guamaní. Ahora, bajo él está el curaca, o también llamado ayuca, que es el jefe de los ayllus. Y detrás de él viene el purej, que es el más pequeño de todos. El purej es el jefe de una familia. Entonces, esos son los cargos administrativos. Hay otros cargos que son los cargos de gobierno o sociales políticos que no hemos visto, que están al medio de ellos. El más importante de todos, del que no hemos hablado todavía, es el cargo que se le da al auqui heredero. Profe, ¿quién es el auqui heredero? El auqui heredero es el hijo más apto de Sapallán Inca para gobernar. Sapallán Inca puede tener muchos hijos, con las coya, con las chipacoyas, que son las mujeres por segundo turno del Sapallán Inca. Él puede tener muchos descendientes, pero se hace una competencia entre los hijos de Sapallán Inca y la coya, los hijos varones solamente, para ver cuál es el más hábil, el más apto para tomar el trono imperial. Ahora bien, se pasan desde pruebas físicas hasta pruebas mentales, en donde aparecen los amautas, que son los que toman las pruebas. De todo este bagaje de exámenes vas a encontrar al que es más importante o el más capaz de todos, y este capaz se llama auqui heredero. Ahora, el Sapallán Inca y el auqui heredero ejercen un correinado. No confundir correinado con diarquía. El correinado es el gobierno de dos personas de manera simultánea y con objetivo de aprendizaje. ¿Cómo es esto? Sapallán Inca tiene su auqui heredero. Con él debe ir a todos lados. Él debe aprender de su padre en vida cómo es que debe gobernar el imperio del Tahuantinsuyo, un gobierno de dos de manera simultánea. También existen las diarquías, pero la diarquía es otra cosa. Es el gobierno entre dos poderes diferentes. El poder político de Sapallán Inca y el poder religioso del Vilaj Umu, ¿no? Que no necesita ningún tipo de aprendizaje porque cada uno hace su tarea de manera independiente. Es por ello que tu clave es la letra A, el auqui como príncipe heredero. Pregunta número 18. La crisis del siglo XIV podría definirse como el proceso de ruptura y decadencia del sistema feudal, que sucumbía bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano-comercial, comprometida con la búsqueda de mercados y acumulación de dinero. Las manifestaciones más resaltantes de esta crisis fueron la hambruna, las epidemias, las guerras y un alarmante índice de mortandad en Europa. Entre las causas de la crisis del siglo XIV podemos encontrar, bien, la causa principal para la aparición de la crisis del siglo XIV es sin duda el desarrollo de una enfermedad endémica, de una enfermedad que se va a transportar a través del agente vector, que son las pulgas, de una persona y de un animal a una persona, de una persona a otra y de un animal a una persona. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la peste negra. Esta enfermedad que logró matar cientos, miles de personas en muy poco tiempo, cubriendo gran parte del lado occidental de Europa. Ahora bien, esta peste negra provocó, a su vez, depresión demográfica, disminución de la rentabilidad agrícola y revueltas campesinas. Pero la causa principal de esta crisis no son los elementos que te acabo de mencionar, sino es básicamente la enfermedad, porque la transmisión de la enfermedad hace que baje la tasa demográfica, que disminuya la rentabilidad, entre otras cosas, y obliga a la gente a dejar el campo e irse al sistema urbano y comercial de las ciudades. Por ello tu clave es la letra A. 21. En el absolutismo, la soberanía nacional se confunde con la del monarca. El rey todo lo puede, porque su poder deriva de Dios y por lo tanto solo a él le debe rendir cuentas. Esto, sin embargo,
no significa sumisión a las jerarquías religiosas. Por el contrario, los monarcas absolutos recortan el poder temporal del clero y eligen entre el catolicismo o el protestantismo, por convicción o conveniencia, la creencia oficial del Estado, la que debe ser abrazada también por la totalidad de los súbditos. Historia Universal, tomo 11, El mundo bajo el siglo del absolutismo, en Lima, editorial El Comercio, 2003. Este fragmento de texto que acabamos de presentar, ¿no?, nos habla de un periodo determinado y la pregunta nos dice, a partir de la lectura anterior podemos inferir que hace alusión a uno de los 3 principios del absolutismo monárquico. Bien, mira, aquí hay varias palabras claves que tienes que ubicar tú en la lectura. Lo primero dice en tu lectura, el rey todo lo puede. Desde que te habla de eso te dice que esto es centralismo. Pero mira lo que te dice, que el rey todo lo puede no por él mismo, no porque todo el poder sea para él, ni porque él se merezca eso, sino básicamente porque el poder deriva de Dios. Y si Dios le ha dado el poder a él para hacer lo que él quiera, es porque Dios ha confiado su gran poder de creación y de jurisdicción eclesiástica en una sola persona. A esa idea de que el poder deriva o emana de Dios para una persona que él ha elegido porque es la mejor, se le conoce como providencialismo. Tu clave es la letra C, providencialismo. Señores, ustedes van a ayudarme con sus consejos siempre que yo se los pida, pero les prohíbo firmar sin mi autorización el más pequeño ni un simple pase. Y todos los días habrán de darme cuenta personalmente. Luis XIV, 1638-1715, rey de Francia, discurso a sus ministros. Como se infiere en la cita anterior, dentro de la doctrina, en él se concentran todos los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Como ya hemos visto en las separatas, del curso, hemos conocido un concepto y ese concepto es absolutismo. El gran representante del absolutismo es Luis XIV, el famoso Rey Sol. El Rey Sol está dentro de un periodo que tiene varias características, tanto políticas como económicas. En las características políticas, el rey absoluto es centralista, providencialista, regalista, quiere decir que su poder es el máximo de todos y nadie lo puede discutir, ni siquiera la Iglesia Católica. En el aspecto económico, el absolutismo propone la idea del mercantilismo. ¿Qué significa, profesora, el mercantilismo? El mercantilismo viene apoyado por otro concepto, que es el del monopolio comercial. Esto quiere decir que las coronas absolutas tienen una relación unilateral con sus colonias, una relación de dependencia en las cuales las colonias no pueden comprar ni vender nada de otra potencia, solamente de la metrópoli a la que pertenecen, en este caso Francia. Y por otro lado, recuerda, está el mercantilismo, que el mercantilismo es ese sistema por el cual encontramos la acumulación de metales y piedras preciosas como parte de riqueza y botín en todas sus conquistas. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no?, te preguntan a ti, te dicen, como se infiere en la cita anterior dentro de la doctrina mercantilista, en el comercio se concentran todos los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Porque recuerda que el poder es un poder centralista, es un poder que combina los 3 elementos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, dentro de una directriz económica que no permite tampoco mayor acercamiento a otras potencias y que además todo lo ve acumulación de metales y piedras preciosas. Por ello tu clave es la letra A, mercantilista, comercio. Pregunta número 23. ¿Por qué el Papa no libera de golpe a todas las almas del purgatorio por la causa más justa, la santa caridad, por compasión hacia sus sufrimientos, si las libra sin cesar por el motivo más vano, por ningún dinero indigno destinado a construir su basílica? Martín Lutero, 1483,
1546, padre de la Reforma Protestante en Alemania, a partir de lo visto en clase y de la cita anterior podemos inferir que, bien, esta pregunta está contextualizada con un periodo que nosotros conocemos y que vamos a definir rápidamente nuestra pregunta. ¿Por qué? Por esta frase, mira, por un dinero indigno destinado a construir su basílica. Martín Lutero se está refiriendo a un dinero indigno que es cobrado por la Iglesia Católica. Ese dinero es considerado dinero que tú pagas por la venta del perdón. ¿Y cómo se llama ese dinero que se utiliza para pagar la venta del perdón? Indulgencia. Ahora, las indulgencias supuestamente eran cuotas, eran ayudas que los feligreses le daban a la Iglesia Católica para salvar su alma, para no ir al purgatorio, para no ir al infierno. El único problema es que según las Santas Escrituras, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, los feligreses católicos no tendrían por qué pagar nada, porque recuerda que el perdón es gratuito. Es gratuito, solamente lo que deberías tener para poder tener perdón de Dios es fe. Recuerda que Dios mandó a su Hijo, ¿no? Jesucristo, lo mandó para que te limpiara de los pecados, para que te hiciera una persona de bien. Ahora, las indulgencias, según esto, no cuadran en ningún lado. Pero profesora, ¿para qué utilizan las indulgencias? Para varias cosas. Lo primero, con el pretexto de construir mejor infraestructura para Dios en la tierra, como por ejemplo basílicas, iglesias, o es más, simplemente para apoyar a la Iglesia Católica. Entonces, Martín Lutero está en contra de las indulgencias, ¿no? Y este discurso lo dirige a alguien que es muy importante para él, y él es el Papa León X. Profe, León X, ¿qué tiene que ver acá? En este periodo, León X es el representante de la Iglesia Católica y como representante debería tener entre sus propósitos la defensa de la Biblia, solo que él está utilizando las Santas Escrituras y la fe de la gente para lucrar con ella. Tú sabes que lucrar con la fe de la gente es un pecado, así que Martín Lutero lo denuncia y por eso este proceso se le conoce como el proceso de la contrarreforma religiosa. Tu clave es la letra A, 2 y 3. Pregunta número 25. Parte de las reformas dadas por el virrey Francisco de Toledo fue mejorar la recolección de impuestos para asegurar un flujo constante de tributos para la corona española. A continuación, se ofrece una lista de los impuestos que se cobraban por estos tiempos. Relaciónelas con el concepto correcto. Bien, nos hablan primero de un impuesto conocidísimo que es el impuesto de la alcabala. El alcabala es un impuesto aduanero que se grava a las compras y ventas dentro del Virreinato del Perú, ¿no? Uno, entonces, dedito. El quinto real es el impuesto que llene en todas las capitulaciones, como por ejemplo la capitulación de Santa Fe o la capitulación de Toledo, en donde lo principal es el pago hacia la corona española del 20% o la quinta parte de todos los metales que se encuentren. Eso quiere decir que es el impuesto grabado en favor a la corona sobre los metales preciosos. Por eso el ítem 2 es B. Y luego te hablan del almojarifazgo. El almojarifazgo también es un impuesto aduanero que se cobra a todas las compras y ventas hechas fuera del virreinato. Eso quiere decir que son compras y ventas o también llamadas importaciones y exportaciones. El almojarifazgo es un impuesto que solo se grava a las compras con la corona española, ya que estamos dentro de un monopolio comercial. Por eso el número 3 es la letra C. Entonces, 1D, 2B, 3C. Por ello, tu clave es la letra E. Pregunta número 26. Para apartar alteraciones o malas inteligencias entre los particulares a quienes no incumbe juzgar ni interpretar las órdenes del soberano, mando expresamente que nadie escriba, imprima ni expenda papeles u obras concernientes a, no teniendo especial licencia del gobierno e inhibido al juez de imprentas,
a sus subdelegados y a todas las justicias de mis reinos, de conceder tales permisos o licencias por deber correr todo esto bajo las órdenes del presidente y ministros de mi consejo, con noticia de mi fiscal. Rey Carlos III Borbón, pragmática sanción, 2 de abril de 1767. Bien, este texto, ¿no?, tiene alusión al rey Carlos III en la pragmática sanción, pero la pregunta te pide que, analizando los datos representados en el texto anterior, completes el mismo con la cita que completaría correctamente esta fuente histórica. Bien, esta fecha, 1767, es un ícono de reformas borbónicas. Este ícono de reformas borbónicas ancladas a la pragmática sanción te dan como resultado la explicación de algo. Mira, la pragmática sanción es el documento por el cual se decide expulsar a los jesuitas por el aumento de su poder en América. Hay que expulsar a aquellas personas que pertenecen a la Compañía de Jesús, que se crea en la contrarreforma religiosa y que tiene como objetivo final la educación de los próximos ciudadanos en América. Así que este documento hace alusión a la expulsión de los jesuitas de los dominios del reino de las nuevas tierras, o también llamada América, en el siglo XVIII. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 27. La Ilustración, corriente intelectual del siglo XVIII, recreó un nuevo sistema político, económico y social en contra del antiguo régimen. En ese sentido, la propuesta económica planteada por los intelectuales ilustrados defendió. Bien, nos hablan de la propuesta económica de los ilustrados y tú sabes que hay dos escuelas en la Ilustración que son súper importantes para nosotros. Una es la escuela fisiócrata y la otra es la escuela liberal. ¿Recuerda la escuela fisiócrata de Kosnay y Gornay? La escuela fisiócrata proponía que la riqueza provenía de la tierra y que la actividad más importante era la agricultura. Por lo tanto, digamos que seguíamos en el mismo sistema de antiguo régimen. Eso lo decía Kosnay, pero Gornay, que era su sucesor, le dijo, bueno, mire, está bien que se trabaje la tierra y todo, pero si seguimos así no vamos a crecer, no vamos a ir más allá. Así que lo ideal sería que trabajemos la tierra, pero que saquemos de ella un producto que podamos procesar y podremos industrializar y producto de ello podamos abrirnos al mercado. Entonces la idea era producir y después de esto acabar con el antiguo régimen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la producción haría que se rompan las fronteras y que acabe el monopolio comercial, porque a mayor producción la idea del libre mercado aparece. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es la escuela liberal de Adam Smith, también conocida como la escuela clásica, y en esta escuela ya la idea de producir y vender está. Lo único que hay que ver es cuáles son las nuevas normas de juego, y las nuevas normas de juego implican que el mercado se regula solo a través de la oferta y la demanda. Profe, ¿esto quiere decir que el Estado no participa para nada? No, estás en un error. El Estado sí participa. Lo que pasa es que el Estado no interviene negativamente. No es que va a meter su mano a controlar precios ni a controlar toda la economía. Lo que está haciendo el Estado y el papel que juega el Estado en una economía de tipo liberal como la de Adam Smith es básicamente de supervisión, como ahora lo tenemos, por ejemplo, instituciones que supervisen que no aparezcan los monopolios comerciales. Lo mismo está pasando con los ilustrados. Entonces, ¿qué nos proponen en economía de los ilustrados? Una economía de libre comercio y la no intervención negativa del Estado en el comercio. Es decir, el Estado puede intervenir, pero simplemente para supervisar y para asegurar que el comercio realmente será libre. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 28. La revolución industrial, que nació en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se extendió a diferentes países del siglo XIX, tiene
una serie de características comunes. Entre ellas podemos mencionar. Bien, cuando hablamos de la industrialización o de las revoluciones industriales, sabemos que son dos. La primera revolución industrial es una revolución en donde las fábricas van a tomar protagonismo, pero digamos de una manera lenta, ¿no? En la primera revolución industrial se cambia el trabajo artesanal por el trabajo fabril, pero esto es poco a poco, es paso a paso, no digamos que de un solo golpe vamos a eliminar a todo el sistema artesanal. Es más, el sistema artesanal que venía anterior a la primera revolución industrial se va a hacer más fuerte, pero menos frecuente. Esto quiere decir que es cierto que la industria le gana espacio a la artesanía, pero la artesanía cobra un poco más de valor agregado. ¿Por qué? Porque en la industria tú puedes tener 100 pares de zapatos y todos son iguales, pero ¿cuál es el plus del trabajo artesano? El plus del trabajo artesano es que es un trabajo de mejor calidad, hecho a mano, con más tiempo y diferenciado de los demás, ¿no? Entonces, no es que la desaparece por completo, sino que el sistema artesanal todavía se mantiene vigente en pocos espacios y sobre todo en las esferas de la élite, ¿no? La gente que puede pagar más por un trabajo hecho a mano. Además también, recuerda, la burguesía es un elemento súper importante de las revoluciones industriales. ¿Por qué? Porque el dinero de la burguesía es el que propone o el que permite la aparición de la industrialización. Sin la burguesía, sin su impulso, esto no podría haber sido posible. Por otro lado, también es importante el contexto, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Cuando aparecen las revoluciones industriales es porque el nivel de la tasa demográfica ha aumentado. ¿Y dónde aumenta el nivel de tasa demográfica? Normalmente en las ciudades. Como hay más demanda, entonces la producción tiene que ser más acelerada, y esa producción más acelerada da inicio a la primera revolución industrial. Por otro lado, también recuerda la necesidad de mercados para la producción creciente, genera un proceso de neocolonialismo. Eso es cierto. La segunda revolución industrial produce ya no como la primera, a baja escala, produce ahora a un ritmo vertiginoso y acelerado, porque debes recordar que las fuentes de energía son el petróleo y la electricidad. Y cuando esas aparecen, la producción es por miles. Cuando la producción es por miles, yo no voy a producir un montón para no tener dónde vender. Entonces, ¿qué hago yo? Produzco y busco tres factores súper importantes después de la segunda revolución industrial, que son el mercado, la mano de obra y la materia prima. Para esto tengo que asegurarme estos tres elementos. ¿Y quién me aseguraría los tres elementos? Me aseguraría los tres elementos si y solo si la sociedad a la que le voy a vender depende de mí. Se llama neocolonialismo. Un colonialismo que no utiliza las armas, un colonialismo que no utiliza los medios de presión, como lo habíamos visto en el siglo XVI, pero que sí utiliza los enganches de un mercado que es el único que reina en todo el mundo y que necesitas para poder vivir. Entonces, vamos con los ítems rápidamente para ver cuál es verdadero y cuál es falso. Dice, el ascenso de la burguesía al poder político como requisito indispensable para la promoción de la industrialización. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque solamente de las altas esferas del poder, de las altas esferas de la política, es que los burgueses podrán lanzar sus discursos, sus intenciones políticas y económicas. Eso es verdadero. Este proceso se desarrolló en zonas urbanas, las cuales crecieron en número y cantidad de población. Te lo había comentado, ¿no es cierto?, para más mano de obra y, por supuesto, mercado. En aquellos países industrializados, la desigualdad social fue eliminada por el crecimiento económico. Eso es falso, porque la industrialización no homogeniza la población. La industrialización, al contrario, crea brechas mucho más grandes de diferencia social, como por ejemplo está el industrial y el proletario. El industrial cada vez es más rico y a veces el proletario es cada vez más pobre. Entonces no los acerca socialmente, más bien en algunas ocasiones y en la mayoría los aleja. Todos los talleres de producción, todos los talleres de producción artesanal fueron eliminados por los centros de producción fabril.
Lo que te comentaba, eso es falso también. ¿Por qué es falso? Porque los talleres van a comenzar a diferenciarse por la calidad del producto y la autenticidad del producto, y es por eso que no mueren hasta el día de hoy, ¿no? La necesidad de mercados para la producción creciente genera un proceso de neocolonialismo. También te lo comentaba, ¿no? La necesidad de poner en práctica los 3 factores en un solo espacio. Esto es verdadero. Por eso tu clave es la letra A. 1, 2, 5. Pregunta número 29. Durante el periodo de la Asamblea Legislativa de la Revolución Francesa, surgieron diferentes clubes o partidos políticos. Uno de los más influyentes en la vida política de este país fue el grupo de los jacobinos. Establezca qué enunciados se relacionan a las propuestas o acciones de los jacobinos. Bien, recuerda que la Revolución Francesa tiene 3 periodos: monarquía, república, imperio. Dentro de la república, que es la primera república francesa, ¿no?, están los periodos de la Convención Nacional, el directorio y el consulado, ¿no? En la república hay libertades que antes no habían con los reyes. Es más, durante la Convención Nacional, Maximilien de Robespierre va a llevar a la guillotina a Luis XVI. Va a haber una concentración del poder ya no en Versalles como en el antiguo régimen, sino ahora va a ser la concentración en París, ¿no? Por otro lado, también la república se convierte en el sistema de gobierno, te lo había dicho, después de la revolución. Como ya no hay reyes, ahora la manera de elegir es a través de las votaciones. Y las votaciones con solamente el voto de los hombres, ¿no? Y van a haber cambios estructurales tanto en la política como en la economía. Ahora vamos a ver con las características de la república, del gobierno de Maximilien de Robespierre, qué es lo que tenemos en nuestra pregunta. Dice: la centralización administrativa en manos de la ciudad de París. Eso es cierto, te había comentado que el foco de irradiación política cambia de Versalles a París. Verdadero. Radicalizar las reformas sociopolíticas favorables al pueblo. Eso también es verdadero, porque recuerda que la revolución proponía la participación del pueblo, así como también proponía la defensa de sus propios derechos. En la número 3 dice: proponen una alianza comercial estratégica con Inglaterra, ¿no? Nunca ocurre eso, al contrario, Francia quiere llevar a límites insospechados a la revolución y competir económicamente con Inglaterra. Esto es falso. La continuidad del sistema monárquico con poder limitado. Jamás se pensó en la idea de una monarquía constitucional. Lo que ellos pensaban siempre era en una república. Es más, a Luis XVI se le va a ejecutar en el gobierno, en el periodo conocido como la República. La República como sistema de gobierno para Francia. Claro, ellos lo que querían eran las libertades absolutas a través de una representación del pueblo según el sistema de soberanía popular. Esto es verdadero. Por ahí tu clave es la letra C. 1, 2, 5. Pregunta número 30. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas tomadas por la corona española para recuperar el poder político americano en manos de los criollos, pero también una serie de medidas tributarias para incrementar los ingresos de las arcas españolas. Dentro de ellas, también observamos medidas de corte administrativa. En el caso del sistema judicial, encontramos medidas como: bien, el caso del sistema judicial en las reformas borbónicas trae varias cosas nuevas, ¿no? Lo primero es el pedido de los que se rebelan en contra de las reformas, ¿no? El que se rebela en contra de las reformas, el más importante, es José Gabriel Condorcanqui, que tú conoces como Túpac Amaru II, ¿no? José Gabriel Condorcanqui exige que la justicia llegue a todos los rincones, o a los que más se pueda, del Virreinato del Perú. Profe, ¿por qué? Recuerda que hay 2 lugares específicos en donde el poder se centra en el virreinato. El primero, obviamente, es Lima, y el segundo es Cusco. Él quiere que se cree una nueva audiencia, y es la audiencia del Cusco. Profe, ¿lo logra? Sí lo logra. Se crea la audiencia del Cusco.
Y también otro de los grandes golpes que dan las reformas borbónicas en el aspecto político y judicial es la salida de los criollos del gobierno. Tú recuerdas que los criollos se habían enquistado en esos puestos, que inclusive habían comprado los títulos de nobleza, que habían comprado también los puestos públicos a través de la media nata, ¿no? A través de impuestos como ese, por ejemplo, y estaban siendo, digamos, estaban horadando todo el sistema. Y los españoles estaban por fuera. Así que en cualquier momento podrían dejarlos en la cochina calle. Así que lo que busca básicamente las reformas borbónicas en el ambiente judicial es desplazar a los criollos de estos cargos, porque son cargos estratégicos que podían acelerar o no el desarrollo a su favor, obviamente, el desarrollo del virreinato del Perú. Por ello, tu clave es la letra B, 2 y 4. Sería el desplazamiento de los criollos y el establecimiento de la audiencia del Cusco. Pregunta número 31. Las reformas borbónicas generaron una serie de afecciones sobre la población criolla, pero estos reaccionaron a través de las denominadas rebeliones criollas entre fines del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. Establezca las reacciones y elementos relacionados con los movimientos criollos de la época mencionada. Bien, en esta pregunta número 31 hay algunas cosas de las cuales hay que hacer precisión. Por ejemplo, dice, la publicación del Mercurio peruano renovó, bajo flujo de la Ilustración, algunas ideas culturales científicas, pero sin proponer ideas separatistas. Eso es cierto. El Mercurio peruano era una publicación, digo publicación o periódico y no diario, porque ellos no salían todos los días. Los periódicos salen en esta época cada mes, cada semana, dependiendo también de la persona que lo auspicie o de la institución que esté detrás de él, ¿no? Normalmente el Mercurio peruano es regular en sus publicaciones y está dedicado a la ciencia, la tecnología, a ver qué cosas, más que el aspecto político, está dedicado a la ciencia, ¿no? Y a la respuesta también de algunos políticos, pero no a la base política, sino más bien al uso de la Ilustración a través de sus páginas. Lo que sí tienes que darte cuenta es que dentro del Mercurio peruano no hay ideas separatistas, no se toca el tema. Es más, se podría decir que el Mercurio peruano tiene algunas publicaciones a favor de la corona y en contra de los independentistas. La Sociedad de Amantes del País fue conformada por un grupo de intelectuales en una marcada posición política separatista. Eso es falso. Los Amantes del País tienen una posición reformista, no separatista. No están buscando una república, también están buscando una monarquía constitucional. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán destacó como un precursor de carácter separatista cuya obra influencia en diversos círculos de criollos americanos. Eso es cierto. Recuerda que Vizcardo y Guzmán es uno de los abanderados de dejar de pertenecer al poder del rey, y para esto va a encontrar grandes aliados en este lado del mundo. Por otro lado dice, gracias a las Cortes de Cádiz se estableció la libertad de prensa o de imprenta, la libertad de culto, la eliminación del tributo indígena y la igualdad entre peninsulares y criollos. También es verdadero, ¿no? Las Cortes de Cádiz le van a poner freno al rey de España, pero también van a permitir algunas libertades que son muy modernas posteriores a la Ilustración. Al sur del país se produjeron rebeliones que intentaron unirse a los intentos rioplatenses de acabar con el dominio virreinal peruano. También es cierto, como Castelli, por ejemplo, unido a la rebelión de Payardele o a lo de los hermanos Angulo, ¿no? Eso es correcto. Las rebeliones producidas en el sur del país, como en Tacna, Huánuco y Cusco, fueron derrotadas a pesar de su sólida organización militar. Mira, la organización militar de este periodo no es que sea lo más rígida posible, ¿no? Sino que se van por los lados, no hay, digamos, una
una idea concreta que los lleve a todos bajo un mismo sendero, ¿no? Tu ítem es falso. Entonces te piden las verdaderas de la época mencionada. Tu clave es besito. 1, 3, 4, 5. Pregunta número 32. Las fuerzas patriotas argentinas, para consolidar su amenazada y endeble independencia, necesitaban acabar con el poder político y militar español anclado en el Perú, al que podríamos considerar como la cabeza del gobierno español en América. Por ello, intentaron una serie de avances militares hacia el Perú, a través del Alto Perú, hoy Bolivia. Pero las tropas dispuestas por el rey Abascal en la región frenaron dichos intentos de avance. Ante ello, la dirección política argentina planteó: bien, tú sabes que la corriente libertadora del sur, que está liderada por San Martín, intentaba por todos los medios llegar a la verdadera independencia de Argentina, que fue, recuerda, en la batalla de San Lorenzo en 1816, pero esta independencia no era completa porque las tropas españolas seguían en el Alto Perú. Ahora, la idea era independizar el Alto Perú y con eso asegurar la independencia de toda América. Para esto, San Martín va a idear una estrategia que es llegar desde Argentina, cruzar por Chile, por el Paso de los Andes, y luego subir por mar al Perú, ¿no? Evitando el Alto Perú, porque el Alto Perú se consideraba como una de las zonas más fuertes, una zona roja, una de las zonas militarmente más importantes de España. Entonces sería desde Argentina, por el Paso de los Andes, entrar a Chile y de allí al Perú, ¿no? Es por eso que tu clave es la letra E, el paso por la cordillera de los Andes como una ruta alternativa para ingresar a Chile y desde allí al Perú. Bien, la pregunta 33 dice: establezca la relación correcta entre los presidentes del primer militarismo y las acciones producidas durante su gobierno. Te proponen a Ramón Castilla en su primer gobierno. Ramón Castilla, en su primer gobierno, inició el ventajoso sistema de la consignación guanera. Aparece en los consignatarios, que ya sabes tú, la consignación es un sistema de venta del guano durante la primera revolución industrial, ¿no? José Rufino Echenique. No olvides que durante su gobierno estalló el escándalo de la consolidación de la deuda interna, que termina con la revolución liberal de 1854, que lleva a Ramón Castilla a un segundo gobierno. Luego viene Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, debes tener en cuenta que encabezó la Confederación Perú-Boliviana. ¿Con quién, profe? Con Orbegoso, nunca olvides. Luego tienes a Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle es el primer presidente civil que nacionalizó las salitreras. Recuerda, él es el primer civilismo, ¿no? Y finalmente a Juan Antonio Peset, que firmó el Tratado de Banco Pareja, que estipulaba el pago de la deuda de guerra a España, ¿no? Por ello tu clave es la letra E. Pregunta número 34. La prosperidad falaz hace referencia al periodo de grandes ingresos económicos obtenidos por el Estado y los empresarios extranjeros y nacionales, ligados a la venta de este fertilizante, pero no logró generar un desarrollo económico sostenible a futuro, ya que no se desarrolló un proceso industrializador. Si los empresarios nacionales no promovieron un desarrollo industrializador, entonces, ¿en qué invirtieron principalmente sus ingresos? Esta pregunta está contextualizada en el primer gobierno de Castilla y nos habla de, básicamente, en qué se gastó la plata del guano, ¿no? ¿Qué tanta bonanza económica supuestamente nos iba a dar? Bueno, este dinero se gastó en la tecnificación, pero no del Perú, sino de las haciendas y la fundación de algunos bancos que estaban en manos ¿de quién? De los consignatarios. Profe, ¿y quiénes eran los consignatarios? Este grupo oligárquico que era parte de una organización política llamado el Partido Civil. Los civilistas oligarcas de la costa norte habían desarrollado entonces
un sistema para ellos mismos a partir de la explotación de lo guano, ¿no? Y entonces el dinero de este fertilizante sirvió para la modernización de algunas familias de los sectores pudientes del Perú. Por ello, tu clave es la letra B. Pregunta número 35. La guerra contra Chile entre los años 79 y 83, si bien significó una derrota militar para el Perú, también generó un martirologio abundante, es decir, un panteón de héroes nacionales que han sido difundidos en el sentir nacionalista de la población a través de diferentes medios como la escuela. Una peculiaridad de esta difusión de figuras heroicas del conflicto es, bueno, esta pregunta es más bien de reflexión, más que de memoria sobre la guerra, ¿no? Una de las características peculiares, y es cierto, de la Guerra del Pacífico, es que se difunden imágenes o figuras heroicas que están direccionadas hacia un público objetivo. Este público objetivo es el sector popular, ¿no? Para que el público objetivo se sienta identificado, se visualizaban estos sectores populares en los héroes, ¿no? Por ejemplo, al poner a elementos subalternos como el niño héroe Manuel Bonilla, o como las montoneras, o las rabonas, o poner también a los vecinos de Lima. Entonces, no estamos hablando de grandes militares, no estamos hablando de personajes como Miguel Grau, como Bolognesi o como Ugarte, pero estamos hablando de personajes como tú, como yo, que pertenecen a la sociedad de la época y que están dentro de un contexto de la guerra. ¿Para qué? Para sensibilizarnos a los demás, que también somos de la misma condición, y visualizarnos en ellos, ¿no? Identificarnos con ellos, con el sector popular de la población. Por ello, tu clave es la letra A. Pregunta número 36. Una de las grandes diferencias entre la primera y la segunda revolución industrial es que esta última fue, mira, la primera revolución industrial, como te lo había comentado, es una revolución que, si bien es cierto, transforma los medios de producción de una producción artesanal a una fabril, no hay grandes cambios en cuanto a las cantidades. En cambio, la segunda revolución industrial tiene cambios totalmente diametrales, ¿no? Y es que la segunda revolución industrial propone una producción a gran escala. Para producir a gran escala, lo que hay que hacer es buscar los tres factores: mano de obra, mercado y materia prima. Para hacer esto hay que colonizar, hay que convertir a tu gobierno en un gobierno que busca nuevas tierras. Eso se conoce como un periodo, y es el periodo del imperialismo. La potencia que tenga más colonias será la más importante y finalmente quedará dominando todo el mundo hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. Entonces, una de las consecuencias más importantes de la segunda revolución industrial es el desarrollo de un periodo llamado imperialismo, en el que, por supuesto, los más importantes son Inglaterra y Francia, ¿no? Que tienen la mayor cantidad de colonias. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta 40. Bien, la República Aristocrática en el aspecto político tiene una predominancia del partido civil. El partido civil, que está fundado por los Pardo y sus amigos, que son los grandes hacendados de la costa. Profe, una pregunta. ¿Estos hacendados de la costa organizan el Estado con su dinero? No. Durante la República Aristocrática hay que darse cuenta que hemos venido de un periodo anterior que se conoce como Reconstrucción Nacional. La Reconstrucción Nacional tiene un gobierno al final, que es el gobierno de Piérola. Piérola se ha pegado mucho al capital inglés. Este mismo capital que va a ser la base de la reactivación económica de las haciendas, sobre todo de la costa, que son básicamente de la República Aristocrática. Es por eso que en el sistema económico
la influencia del capital inglés en la economía va a ser sumamente importante y se va a desarrollar bien hasta la llegada de la Patria Nueva, que es este periodo del segundo gobierno de Leguía que busca cambiar todo lo que tenga que ver con el sistema de gobierno oligárquico. Por ello tu clave es la letra B. Pregunta número 41. Las medidas y acontecimientos ocurridos durante el gobierno de Leguía, del 19 al 30, generaron profundos cambios en el país. Una de esas medidas o acontecimientos fue, bien, nos están hablando entonces del oncenio de Leguía, también conocido como el periodo de la Patria Nueva, ¿no? Ahora, la Patria Nueva es un periodo en donde lo más importante es la dependencia en economía, la dependencia del capital norteamericano, se cambia el capital inglés por el norteamericano, y la búsqueda de la modernidad en Lima, sobre todo en Lima. Profe, ¿y cómo aparecería la modernidad? A través de la planificación urbana. Si no te has dado cuenta, en el gobierno de Leguía se hace una gran planificación de la ciudad. Es más, ahí es la primera vez que en Lima se hacen planos con un objetivo de organizar mejor la ciudad. Es más, el gobierno de Leguía va a utilizar la famosa ley de conscripción vial o mitad republicana para poder llevar a cabo el desarrollo de esas ideas. Se van a crear nuevas avenidas como la avenida El Progreso, hoy avenida Venezuela, la avenida Unión, hoy avenida Argentina, que buscaba unir una zona productora con una zona comercial. También la construcción de la avenida Arequipa para mantener en buenos términos la relación entre Leguía y los agroindustriales, ¿verdad? Entonces, una de las preocupaciones máximas para Leguía era la modernización urbana y vial del país. Pregunta número 44. Durante la Guerra Fría, del 45 al 90, los Estados Unidos y la URSS compitieron en diversos planos en la arena internacional. En ese sentido, mira, tú sabes que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es la partición del mundo en lo que tú conoces como el mundo bipolar. El mundo bipolar estaba dividido entre un occidente básicamente capitalista y un oriente básicamente comunista, en dos modelos económicos y políticos totalmente diferentes, que inclusive se intentó conciliar en lo que tú conoces como la coexistencia pacífica, pero que no llegó a buen puerto. Ahora bien, así como la URSS tenía la necesidad de expandirse, Estados Unidos también. ¿Y por qué quieren expandirse, profe? Porque tú recuerda que el que tenga más apoyo de más países se haría más fuerte y por lo tanto sería el candidato perfecto para dominar todo el mundo. En este caso, dentro de la Guerra Fría hay muchas guerras. Está, por ejemplo, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, está la Revolución China, ¿no? Está la crisis de los misiles. Hay muchos espacios históricos. Uno de ellos es la Revolución China. Y dentro de la Revolución China, el apoyo completo es para la China nacionalista de Chiang Kai-shek de parte de Estados Unidos. Ahora bien, cuando la revolución estalla, el apoyo de la URSS a la China comunista hace que ésta pueda ganar la revolución. Y cuando gana la revolución, Estados Unidos apoya al gobierno de Chiang Kai-shek, pero este gobierno se va a ir a vivir a una isla al frente de China, y esta isla se conoce como la isla de Formosa, hoy isla de Taiwán, a la cual por supuesto Estados Unidos le va a dar todo su apoyo durante la Guerra Fría y con un solo objetivo. El objetivo era convertirla en su colonia económica con los tres factores, y lo logró. E inclusive vas a encontrar tú que hay productos de marcas norteamericanas que tienen un pequeño sticker que dice Made in Taiwan, ¿no? O sea, hecho en Taiwán. Y esto te lleva a pensar que el apoyo de Estados Unidos era íntegramente a este sector de China. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 45. Durante la Segunda Guerra Mundial, en términos comparativos,
Los efectos o consecuencias para el Perú fueron totalmente diferentes a la primera, tanto en su magnitud como en sus alcances e incidencias. El producto que se volvió a exportar desde la época de la República Aristocrática fue... Mira, siempre nos han hablado de el Perú como un gran exportador. Y sí es cierto que cada guerra ha simbolizado para el Perú la oportunidad de exportar algunos elementos. Por ejemplo, de exportar, como durante la Segunda Guerra Mundial, el caucho. Profe, pero el caucho ya lo habíamos explotado antes en el gobierno de Piérola. Sí es cierto, en la Segunda Revolución Industrial, cuando el boom del automóvil había aparecido, pero ahora para hacer armas, para poder hacer algunos otros productos de necesidad militar, es que el Perú comienza a exportar caucho a los Estados Unidos y esto permite un avance y equilibrio económico durante el gobierno de Prado, ¿no? Que va a ser el que va a soportar la guerra. Es por esto que tu clave es la letra A, el caucho. Pregunta número 46. Si bien el Perú tuvo su parte positiva en el auge de las materias primas y se benefició con la mejora de los términos del intercambio, aún más significativo fue el aumento sostenido del volumen físico de la producción. El país en el siglo XX ingresó a una fase de producción con estándares mundiales y con tecnología de punta en la minería. Este proceso se inició en nuestro territorio en la coyuntura de... Bien, te habla del auge económico a través de las materias primas, el aumento sostenido del volumen de la producción y los nuevos estándares. Esos nuevos estándares del Perú en la primera mitad del siglo XX responden a la Primera Guerra Mundial, que fue el primer gran boom que vio nacer el Perú, por lo cual se creía que íbamos a tener una aceptación económica importante y por lo tanto también un desarrollo del mismo, ¿no? Por eso tu clave es la letra B, la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Pregunta número 48. En lo social, el régimen velasquista desplazó al poder de la élite peruana representada por la oligarquía, reduciéndola considerablemente. Así, los poderosos varones del azúcar y del algodón nunca más regresarían a sus antiguos predios. En lo económico se caracterizó. Mira, el gobierno de los militares, de la Junta Militar, es un periodo que aparece por golpe de Estado, que se le da al primer gobierno de Belaúnde Terry después del escándalo de la página 11 y el problema con el acta de Talara, ¿no? Esta acción hizo que los militares entraran al poder y cuando entraron al poder lo que buscaban era una gran manipulación, no solamente de lo económico y político, sino también de lo social por parte del Estado. Hay un control total, una injerencia de la economía, de la política, de la sociedad, del Estado, contando, por ejemplo, con que el control de los medios de comunicación era total, que el Estado subsidiaba los productos, controlaba los precios, ¿no? No permitía a libertad de opinión, de expresión, no permitía libertades físicas, entre otras cosas. Entonces eso nos lleva a pensar que es un gobierno dictatorial, que es un gobierno de ultranacionalista, liderado por los militares. Por eso es que tu clave es la letra B, la gran injerencia en la participación del Estado. Pregunta número 49. En los inicios de la década de los 80 del siglo pasado, el país era otro, no existían latifundios. Se había peronizado parte de la banca y producido importantes reformas. En los sectores mineros y pesqueros, la IPC había sido expulsada del país. El principal problema económico que soportó el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue... Bien, nos hablan de un gobierno que tiene muchos problemas. El segundo gobierno de Belaúnde Terry trae consigo gastos públicos porque se va a construir la segunda parte de la marginal. Y por otro lado también un gran golpe al gobierno de Belaúnde, que es
el fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño nos tumbó económicamente. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros dependíamos básicamente de dos economías. La primera era la más importante, la economía de la costa norte, donde sacábamos arroz, algodón, azúcar, algunas frutas y algunas verduras, y por el otro lado en la sierra, ¿no? Mientras que no lloviera en la sierra, en Lima no se podía hacer nada, y en ese fenómeno del Niño se juntaron los dos problemas. Uno, las lluvias imparables en el norte que terminaron por destrozar los campos de cultivo y aumentando los precios de los productos, y por otro lado la sequía que presentaba la sierra del Perú, con lo cual Lima quedaba emboscada en cuanto a los precios de los productos. Por ello tu clave es la letra C, el fenómeno del Niño en el año 83. Pregunta número 50. En las elecciones del año 95, el quehacer político no solo se hallaba disminuido, sino que los grupos opositores se debatían en una espantosa fragmentación ante el presidente candidato. Es durante la campaña electoral que se produjo la coyuntura. Mira, durante el gobierno de Fujimori hay que ver varias cosas. Lo primero es que el gobierno de Fujimori tiene 3 periodos. El primero, que es la elección esta donde se le llama el tsunami Fujimori, ¿ya? Que dura hasta el año 92, porque luego hay un golpe de Estado, ¿no? Y él llama elecciones en el año 95, y aparece su segundo gobierno. En su segundo gobierno, Fujimori tiene problemas internacionales. ¿Y de qué tipo, profe? Fronterizos. Porque nosotros habíamos tenido problemas con el Ecuador, ya habíamos pasado por la guerra del falso Paquilla en el año 81, pero no habíamos quedado satisfechos porque no había nada claro, no estaban los hitos que hoy ya existen, que están perennes. En ese periodo, Fujimori era presidente del Perú y presidente de Ecuador era Yamil Mahuad. Yamil Mahuad se rehusaba a aceptar que la Cueva de los Tallos, Tiwins y Cenepa eran del Perú. Entonces comenzó la defensa del territorio por parte de los peruanos, que finalmente terminó en la pérdida de territorio en esta guerra del Cenepa, ¿verdad? Entonces, la guerra del Cenepa básicamente por problemas fronterizos durante el gobierno de Fujimori, que terminó con una derrota en el papel por parte de los peruanos. Por eso es que tu clave es la letra A, el conflicto del Cenepa. Bueno, esto ha sido todo por este ciclo. Ha sido un gusto ser tu profesora de este ciclo. Espero que hayas aprendido mucho, que la historia te haya hecho reflexionar y que además te ayude para tu ingreso en la universidad. No olvides que la Decana de América te está esperando y nuestro ciclo virtual te ha preparado para eso. Recuerda que todos los temas que hemos visto se articulan unos con otros y te permiten conocer la realidad del Perú como lo ves ahora. El ciclo virtual ha tenido un objetivo y es prepararte desde la comodidad de tu casa. No olvides que puedes seguir confiando en nosotros. Espero haber dejado un mensaje de historia en ti y que hayas aprendido mucho, que te hayas divertido al igual que yo en todo este ciclo. Nos vemos pronto.